Bien, entonces ahora sí ya volvemos con el segundo bloque de esta edición de Panorama Jujeño. Roxana, estamos, lo prometido es deuda, habíamos en los títulos, habíamos ya anunciado que teníamos un invitado del grupo. Sí, Gustavo, presentamos a nuestro primer invitado, estamos en conexión con el doctor Claudio Weisburg, neuropediatra, neurocientífico y director de SOMA. Muy buenas tardes, bienvenido a Panorama Jujeño. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, doctor. Bueno, la primera consulta tiene que ver con un poco comentarle a la audiencia de Jujuy y bueno, hasta dónde llega el promedio de comunicación a las madres, sobre todo las que nos escuchan de manera sencilla, que es la neuropatía, y cómo cree usted que en esta cuarentena afectará de manera temporal y de manera permanente a los hijos. Perdón, ¿qué es la? No, justo no escuché. La neuropatía. La neuropatía, como tal, es alguna afectación del sistema nervioso, pero se utiliza en neurología. La neuropatía se utiliza como un cuadro que afecta al nervio, ¿sí? Entonces, eso es lo que suele, digamos, ocurrir. Ahora, para todas las madres que están escuchando y que tienen a sus hijos en la cuarentena, que a lo mejor está un poco restringida según región y según el área geográfica y las diferentes posibilidades que hay en el lugar que cada uno vive, tal vez el cuadro, digamos, más importante que las mamás tienen hoy con sus hijos de todas las edades, son más como los cuadros conductuales, ¿no? Es decir, podemos decir, los cuadros más como, si uno dice, bueno, las dificultades mayores de los padres, que son los desafíos de los padres en cuarentena, tienen que ver con las consecuencias del encierro y el confinamiento volcadas en la conducta de los chicos. Entonces, obviamente que va a depender de cada hogar y la posibilidad que a lo largo de estos meses de cuarentena cada uno pudo pasarlas, en donde las diferencias a lo largo y ancho del país y de la provincia son muy distintas y muy dispares, ¿no? Entonces las problemáticas de estar si son chicos que tienen alguna dificultad conductual o no la tienen, pero en la cuarentena la tuvieron, estamos frente a desafíos de manejo, de crianza, y muchas veces hay mucha labilidad o mucha inestabilidad de los estados anímicos de los chicos y de sus padres durante la cuarentena. Y las respuestas que tienen sobre los diferentes patrones de conducta, los chicos que están escolarizados y tienen que a través de la pantalla escolarizarse, hay desafíos para los docentes y desafíos para los chicos que tienen que empezar a adaptarse, y nuestro cerebro tiene que flexibilizar, y del 16 o 17 de marzo al 18 adaptarse a una nueva modalidad de aprendizaje, en donde todo lo nuevo para el cerebro al principio es un desafío del cual tiene que acostumbrarse, y a lo mejor hoy, entrando en el segundo mes, la diferencia que uno tiene es que encontró una comodidad, y de a poco, con mayor o menor facilidad, uno va llegando como a una zona de confort relativa a lo que fue el primer día de adaptación para cada una de las personas, adaptarse a esta nueva modalidad, ¿no? Es como un nuevo paradigma, y el cerebro frente a lo nuevo tiene como que adaptarse, así que debemos contar con cierta flexibilidad conductual para que eso nos permita poder estar en una situación en donde la cintura que uno tiene para moldarse a esto es importante, pero también trae la posibilidad, o digamos, viene trayendo la posibilidad de encontrar oportunidades en la crianza, en el uno a uno, en encontrar como los pequeños sabores de la cotidianidad
en los pequeños detalles de nuestras rutinas que en nuestro piloto automático generalmente no le prestamos tanta atención, y en esto es una oportunidad que nos da para afianzar vínculos, para generar, para poner al servicio de la cuarentena toda nuestra creatividad que creíamos no tener. Entonces, como padres también hay que poner en juego cómo entretenemos a los más chiquitos, cómo hacemos el equilibrio entre la cantidad de tiempo que pasan frente a una pantalla y la cantidad de tiempo que deberían estar haciendo una actividad que no es una pantalla, ¿no? Es decir, y eso también, digamos, implica que los padres tengan que estar en el trabajo, en poder recrear, en poder entretener durante el día, y es importante poder establecer desde el principio y sobre todo cuando va pasando el tiempo, como rutinas, ¿no? Es decir, que nos permitan desde la mañana hasta que nos vamos a dormir poder tener cierta organización del día propio y de los chicos mismos, para que puedan tener un orden, donde incluyan actividad física, aunque estén en un departamento, en una casa, en el patio, en el balcón, en la terraza. Es importante poder moverse. El cerebro necesita estar en desgaste de actividad, porque ir al colegio, tomarte el ómnibus, el colectivo, ir caminando, ir, volver, todo lo que desgastamos energéticamente, estando en casa todo el día, se genera una diferencia importante en el balance. Y tenemos que estar en contacto con el sol, porque nuestro cronobiólogo interno necesita de la luz para saber que es de día y de la oscuridad para saber que es de noche, y eso también va con otro hábito importante que tenemos que cuidar y preservar para nuestra salud psicofísica, que es el sueño. Doctor, usted ha estudiado mucho el síndrome de cabeza quemada. ¿Me puedes comentar un poco acerca de este síndrome y si se potencia en esta cuarentena? Llega a tener... Totalmente. El síndrome de la cabeza quemada, que es una traducción del inglés del Burnout Syndrome, es un cuadro que claramente está relacionado con el grado de estrés. El estrés es una situación no solamente coloquial que uno puede hablar entre las personas, sino que es un término médico en donde nuestro cuerpo responde frente a una situación como si estuviéramos corriendo de alguien que nos viene a robar o de un animal que se está escapando de alguien, de un depredador. Nuestro cuerpo actúa cuando está en estrés para poder escapar, para abrir mejor los ojos, que la sangre vaya a los músculos y escapar. Si uno se encuentra en situaciones de estrés crónico, el cuerpo está todo el tiempo como si yo estoy nervioso por algo y el corazón va más rápido y tengo pulsaciones que están, digamos, más rápido, y empieza a afectar el pensamiento. Entonces yo empiezo a funcionar mal. Entonces, eso está relacionado con las tareas laborales, ¿sí? Y tiene que ver con cómo la exigencia en un momento supera la capacidad de poder rendir. Entonces, cuando la exigencia supera la capacidad de la capacidad potencial que tenemos para rendir, y entramos en una situación de estrés, nuestro rendimiento es inferior. No solo eso, sino que empezamos a ir a contracorriente, empezamos a ir en contra de todas nuestras posibilidades y empezamos a sentirnos mal con el hecho de concurrir al espacio, a nuestro lugar de trabajo. Entonces nuestro lugar de trabajo se empieza a transformar en un círculo vicioso donde empieza a hacernos mal y afecta a nuestra propia salud, pero sobre todo afecta a nuestro rendimiento, afecta a nuestro pensamiento, genera obviamente un estado de ánimo que puede estar en alguien muy ansioso o muy bajo de ánimo, es decir, casi como más deprimido o muy ansioso, muy maníaco, pero siempre sin estando en un equilibrio, sin equilibrio psicofísico que me permita reaccionar bien. Hoy, en la salud, que antes de la pandemia y de estar en la cuarentena y antes del coronavirus, el área de salud y los médicos en particular y los médicos de emergencia puntualmente eran parte de los que más estrés y burnout tenían, ¿sí? Hoy los médicos que están en las primeras líneas, en las terapias intensivas,
los médicos, enfermeros que están realmente en el contacto directo con un cuadro de esa línea vida-muerte, están con un nivel de la cabeza quemada literal en un burnout syndrome muy alto, ¿no? Porque en esto son humanos, igual que el resto de los que están en la calle que tienen cuidados y miedos, los mismos, y sobre todo si uno se encuentra como más indefenso, con menos protección, si las posibilidades de recursos, de elementos de protección, de calidad, no son también, como decíamos antes, los mismos en todos los centros asistenciales. Eso genera mucho desgaste físico. Entonces, por un lado, epidemiológicamente en muchos lugares arman equipos que van rotándose, porque si se contagia uno, entonces el otro puede actuar mientras uno hace es decir, esto durante esta cuarentena se vino haciendo, pero también permite poder poner en descanso, no solo en el dormir, que es una forma de descansar, sino poner a descansar el potencial desgaste psicofísico que uno tiene frente a esto. Pero las fuerzas de seguridad también tienen un alto nivel de estrés, pero en este momento las que tenían antes de la cuarentena y siguen teniendo hoy un alto nivel de cabeza quemada y de síndrome de burnout son los profesionales de la salud, y no solo los médicos, sino todos los que están en las primeras de esta batalla con este enemigo invisible que tanta ansiedad y miedo produce, y que en el mejor de los casos este miedo y esta ansiedad y esta incertidumbre inicial, que en muchos casos genera pánico, y el pánico paraliza, con el tiempo y con la posibilidad de ir incorporando, digiriendo un poco más la situación, permite que uno vaya accionando de una manera más proactiva, más positiva, con los recaudos, con la conciencia social, con la responsabilidad epidemiológica que corresponde según las normativas que nuestros gobernantes nos van diciendo, digamos, en forma dinámica, pero uno tendría que ir incorporando cierta tranquilidad para poder salir a la calle y no estar pensando de que el virus está en el aire flotando esperándonos para contagiar, sino que si uno toma recaudos en la vía pública, en los lugares donde se puede concurrir, si uno toma recaudos y todos tomamos recaudos como comunidad, el trabajo colaborativo es lo más importante que nos puede pasar en estas circunstancias que nos pone en jaque en una de las situaciones más importantes, no situaciones, sino una de nuestras características como ser humanos es la social, es nuestra habilidad social, nuestra socialización con otros, ¿no? El ser humano es esencialmente social, y el virus ataca y trata de confinar el contacto social en algún punto. Entonces esto es todo la cuarentena y el confinamiento físico tiene que ser en la menor medida posible lo social, utilizando la tecnología en la mayor medida posible para poder estar en contacto con nuestros vínculos, con nuestras familias, con nuestros padres y abuelos, que a lo mejor están más en la población de riesgo, y uno tiene que tenerlos muy en cuenta. Doctor, ¿esto se lo puede transferir al empresario también, al emprendedor que también se siente mal porque tiene que pagar sueldos, tiene que cumplir con obligaciones, con convenios? Ellos también pueden tener este síndrome. Absolutamente. Absolutamente, es decir, la pandemia viral, como decía un infectólogo en las primeras semanas, va a estar seguida, y ya estamos viviendo la pandemia económica, porque es una situación en donde en todo el mundo hay un freno, en donde no hay alguien específicamente que se haya salvado de estar afectado por el aspecto económico que implica en la actividad que cada uno haga. Es decir, ese freno no generan otras adelante, era exactamente lo que podía, digamos, estar en la cabeza de cualquier
empresario, cualquier emprendedor y cualquier individuo que tenía que pensar en las cuentas de su propia casa y la ama de casa con el presupuesto que normalmente manejaba, si no estaba, si estaba, cómo lo iba a... Es decir, no hubo nadie que pueda salvarse de esta situación. En el preservar la población adulta, digamos, en estos últimos días, semanas, se habla más de todas las salidas recreativas de los chicos, de si salen y demás, y en realidad eran como víctimas invisibles, así como el virus es un enemigo invisible de la guerra, los chicos eran como unas víctimas invisibles, porque estaban todos tan concentrados en la tercera edad que los chicos, un caso a lo mejor increíble que uno está viviendo hoy, es que al principio todas las personas tenían una imperiosa necesidad de salir cuando no estaba permitido, ¿no? Las salidas. Hoy hay demasiada gente cómoda con quedarse en casa, mezcla con ansiedades que implican salir, miedos que implican salir, más que al principio, ¿no? Entonces, el patrón conductual de ansiedad, de depresión y demás aumentaron notablemente durante esta cuarentena. Ahora, las personas que se sienten demasiado cómodas en el confinamiento, demasiado cómodas en su casa, el alumno que está cómodo desde casa, que para nadie fue fácil, que decía al principio, ni para los alumnos, ni para los docentes, ni para las instituciones públicas, privadas, universitarias, secundarias, para ninguno fue fácil de un día para el otro amoldarse, independientemente de los recursos que les eran propios. Y en esto, hoy hay personas que están preocupantemente cómodos en el confinamiento y sin salir. Algunos que no han salido en toda la cuarentena, y tampoco hoy tienen un deseo imperioso de salir, sino que tienen un deseo imperioso de quedarse. Por miedo, porque la infodemia, la pandemia de información, de noticias falsas, de estar midiendo los enfermos en Argentina, en el mundo, en la ciudad, en la provincia, los fallecidos, en el minuto a minuto, como si fuera un rating televisivo o de un programa, no hace más que aumentar la ansiedad de los grandes y sobre todo de los chicos. Entonces a los chicos no es que no hay que informar, pero no hay que sobreinformar. Y la sobreinformación y la desinformación o la información excesiva no ayuda, alimenta la ansiedad. Y a lo mejor el principal es como, ¿hay tratamiento o vacuna? No, la única vacuna era quedarse en casa, así nos dijeron, y así se pensó de entrada esta, digamos, importante cuarentena, con los logros que se han mostrado en el número de casos que hoy se tiene, así que ha tenido resultados el esfuerzo que cada persona, cada ciudadano, adulto o pequeño, ha realizado, digamos, en no salir. Habrá que ver para adelante la parte epidemiológica, yo no soy infectólogo, pero digamos, cuando esto se abra, se flexibilice, cómo se va a ir modificando estos números, pero lo cierto es que estar atrás del número y estar todo el tiempo atrás de las noticias, redes sociales, con esto no beneficia a nadie y solo alimenta la ansiedad. Y el principal ansiolítico y antidepresivo es la actividad física. Digamos, en este tiempo es la actividad física o poder tener recursos en donde uno pueda respirar, hacer mindfulness, poder tener una meditación en algún momento del día. Si no, esto es ansiedad durante el día, insomnio para dormir, el día estoy peor y me voy retroalimentando, digamos, en este círculo donde yo tengo que mantener una rutina, hacer ejercicio físico, estar expuesto al sol, tener una rutina, tener una organización en el día, organizar a los más chicos, tratar de mantener el horario nocturno, evitar el modo verano de los adolescentes, ¿no? Esto me quedo jugando a la playa hasta cualquier hora, no son vacaciones. Es decir, estamos haciendo nuestras actividades desde casa, los chicos de todos los niveles no van a volver rápido al colegio y van a ser los últimos que retomen las actividades, así que uno tiene que incorporar todo lo que pueda de esta modalidad de aprendizaje, que fue desafiante al principio, pero es la que tenemos, y es la que tenemos que usar, y es la que va a ser de acá a todavía bastante más tiempo. Entonces uno tiene que sacarlo mejor y por eso digo, desde el principio hasta esta parte,
uno tuvo que haber encontrado ciertos elementos para poder fortalecerse en algún punto y salir beneficiado. Lo que la cuarentena me enseñó y me hizo hacer diferente, porque todos vamos a ser diferentes, todos vamos a llegar a un nuevo equilibrio y a un nuevo normal, que bueno, dependerá de cada uno, la pimienta, el condimento que le ponga a su propia actitud, y en cómo vamos a hacer cuando esto termine, porque va a terminar. El tema es cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a este nuevo normal, que es un nuevo normal en un mismo mundo. Entonces, bueno, lo importante es cómo le va a llegar a cada uno este nuevo normal, este nuevo equilibrio. Doctor, hablando un poco de lo que nos está comentando, cuando termine esto, ¿vamos a ser un poco más individualistas, más solidarios o más egoístas? Porque usted lo está diciendo, ¿cómo terminaremos? Todo apunta a que vamos a cambiar actitudes y que nos va a llevar a un lugar a ser más solidarios. Pero también está la posibilidad de que nos convirtamos en más individualistas. Total. Es muy interesante el comentario porque con los médicos en particular, digamos, uno por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, al principio los aplausos para los médicos eran muy grandes, con mucho ruido, y por otro lado aparecían celulitas de egoísmo y de que el médico era el villano que traía el virus a un edificio, a una casa, que el que atendía en un consultorio, no sé, mujeres embarazadas, era un villano. Es decir, que a las 9 lo aplaudo, pero durante el día le pongo un cartel para que no esté. Entonces, yo creo que la conciencia social comunitaria y hasta la suma de inteligencias y la inteligencia colectiva ha sido y es algo que nos va a fortalecer como grupo, como comunidad, como provincia, como país. Me parece que esa conciencia colectiva suma, y el perfil más egoísta es más aislado de lo que uno puede ver que toda la idea mucha más colaborativa y mucha más de solidaridad que las conductas más egoístas, que son, digamos, más aisladas. Así que yo creo que como personas y como sociedad nos va a reconvertir en algo mejor desde este punto de vista, con todas las dificultades que vamos a acarrear cuando esto vaya terminando y para cada actividad laboral de a poco ir saliendo y tener que volver a arrancar en muchos escenarios sin haber movido su economía, su facturación durante todo este tiempo, lo cual es muy complicado en el cerebro de cada individuo que tiene que liderar desde su casa hasta su empresa, sean 5, o sean 100, o sean 1000. Es decir, todos tienen grandes dificultades en este momento, inclusive los que trabajan en las farmacias, las droguerías, los laboratorios, todos tienen en diferentes niveles situaciones para poder encontrar esto que uno dice, bueno, cómo generar actitudes que me fortalezcan frente a la adversidad. Y eso es cómo fortalecemos nuestra resiliencia, ¿no? Es decir, cómo alimentamos con pensamientos positivos, con contacto con nuestros vínculos, con un orden en el día, con un propósito, con cómo me reinvento, con cómo utilizo lo remoto, cómo tomo lo que me puede dar de lo remoto, lo virtual, algunos aspectos en nuestra área de telemedicina que van a estar para quedarse, porque hoy abren centros o institutos médicos y muchos pacientes prefieren quedarse, ¿no? Lo que yo decía antes, algunos prefieren no salir aunque puedan. Entonces en esto, yo creo que como personas, en la post-pandemia vamos a vernos transformados en algo mejor desde lo individual y sobre todo desde lo colectivo. Yo creo que vamos a haber sumado algo positivo en esta tormenta que tiene mucho negativo para todos, pero creo que hay muchas áreas de las personas desde lo individual y desde lo grupal que van a haber sumado para habernos transformado en algo mejor cuando esto vaya llegando a un fin que va a llegar. Es decir, tarde o temprano vamos a tener un tratamiento y esto va a tener un principio y final y va a haber dejado cosas negativas y tenemos que pensar las positivas que nos tenemos que llevar de esto.
Doctor, en el plano local, ya haciendo referencia a la provincia de Jujuy, el gobernador de acá de la provincia, Eduardo Morales, descartó la posibilidad de la firma de un decreto que promocione directamente a los estudiantes de todos los niveles, esto hablando a nivel general. ¿Cómo usted cree que puede afectar esto desde el punto de vista cognitivo, este cambio drástico de educar? Y bueno, ¿cómo nos tenemos que adaptar a través de esto? Si se recomienda una promoción directa o que se repite el año. ¿Él decretó la promoción directa? No, él descartó el gobernador que se firme un decreto para esta promoción indirecta. No, yo creo que el esfuerzo de esta nueva modalidad en algún punto fue un aprendizaje, como dije antes, de los dos lados, ¿no? Del docente y del alumno. Entonces es muy importante valorar el esfuerzo que cada alumno y cada persona pone en su día a día. Entonces en esto es importante, en los colegios que los chicos tienen modalidad virtual, es importante que estén que estén presentes, que tengan la cámara prendida, es decir, que el docente tenga algún tipo de feedback de que el otro está presente en el aula, participando, entregando los trabajos prácticos cuando no sea estando en forma, digamos, online, y tiene que haber valor por el esfuerzo y por el trabajo que cada alumno y estudiante hace. O sea, creo que a lo cognitivo la promoción directa no ayuda, es decir, me parece que ayuda a poder individualizar y ver en quiénes este sistema no es tan fácil cuando no tenés un papá o una mamá que está ayudándote, si te cuesta, si tenés una dificultad, porque todo el porcentaje de chicos que sí tienen dificultades de aprendizaje y que sí tienen dificultades en su desarrollo y que sí están en tratamiento de neurorehabilitación, bueno, los padres se transforman en terapeutas y en los que tienen dificultades de aprendizaje los padres se transforman en tutores, en maestros particulares y demás. Entonces, me parece que hay que individualizar las situaciones en donde los chicos tienen diferentes velocidades de aprendizaje o las tenían bien en el presencial, pero en el virtual tienen diferentes velocidades, diferentes dificultades y demás, e individualizar al máximo que se pueda, cada cual con su dificultad en este contexto, y no hacer una situación de combo en donde todos tienen que promocionar o todos tienen que no calificar. Es como, en esto me parece que yo no estoy muy de acuerdo en que para todos sea igual una mirada educativa, que para todos se haga el mismo tratamiento terapéutico, ni para una dislexia, ni para un autismo, ni para una parálisis cerebral. Todos son estrategias que tienen que estar hechas a medida. Entonces, si en la media de la población, de la población de alumnos, la mayoría, un porcentaje, viene bien con una forma de aprendizaje y hay un porcentaje que no, a ese porcentaje tengo que individualizar y tengo que darle sus tiempos, tengo que adaptar ciertas cosas, y eso me parece que es un desafío aún mayor, poder adaptar, poder amoldar y poder individualizar el aprendizaje que cada uno necesita. Entonces, por otro lado, si yo hago una promoción directa de todos los alumnos porque estamos en cuarentena, porque estamos en remoto y porque no estamos en las mismas condiciones, me parece que eso no ayuda al esfuerzo individual que cada uno le pone. Entonces me parece que es mucho mejor valorar el esfuerzo individual de cada alumno y también el esfuerzo individual que cada docente y que cada grupo y que cada plantel docente hace para que esto se pueda dar lo más parecido pero distinto de lo que es lo presencial. Entonces, digamos, en conclusión, creo que no, digamos, estoy más a favor de esto de que no sea por promoción directa y de que podamos individualizar el aprendizaje que cada alumno necesita, sobre todo en las situaciones en donde hay dificultad y sobre todo donde ya estaba adaptada y amoldada desde antes
de que arranque la cuarentena. Es decir, un chico con el trastorno de aprendizaje más frecuente, una dislexia. En la dislexia, digamos, es obligación de la escuela adaptar ciertas cosas. Bueno, entonces, si yo sigo teniendo dislexia en lo remoto, entonces tengo que tener algún grado de contemplación, algún grado de adaptación y nada más, porque no sos ni más ni menos inteligente, o sos igual inteligente que el resto, pero necesitas un pequeño calzador para poner el pie que está y el zapato que está. Nada más, o sea, el zapato no entra solo, o el pie no entra solo en ese zapato, pero le pones un calzador y entra perfecto. No hay ningún problema. Entonces, en esto, si yo tengo que adaptar y hacer un traje a medida de algunas cosas, es un desafío mayor, pero es un resultado y es una satisfacción también mayor para la institución educativa o para un ministerio de educación tener casos éxitos que tengan dificultades y que uno pueda resolvérselas o les dé soluciones individualizadas. Entonces en esto, bueno, sí es un poquito más, pero el chico que tenía adaptaciones antes las tiene que seguir teniendo, no es que ahora, digamos, estamos todos iguales, porque no somos todos iguales. Pero por eso el abordaje tiene que ser individualizado y no para todos lo mismo. Doctor, una pregunta ya de índole personal, para ir cerrando Seguro. la entrevista. ¿Qué puedo descubrir de Claudio en la cuarentena, en la casa? ¿Le gusta cocinar? ¿Le gusta... Uy, perdón, no escucho. ¿Ahora? ¿Me escucha? Ahí no se escucha. Ahí no se escuchas. Hola. ¿Me escucha? A ver, ¿ahora? Ahora sí. ¿Me escucha? No, me quedé sin sonido. A ver. Ahí. ¿Ahora? ¿Me escucha? Hola. Ahora sí. A ver. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, te escuchaba. Sí. Es speaker. Él no nos escucha. A ver, ¿ahora? Ahí está. Ahí te escucho. ¿Usted nos escucha? Ahora sí. Tenía abajo el... Vamos con la última pregunta para ir Sí, cerrando. perdón. Ya estoy. Sí, una pregunta Para. a ver. Para que se tiró el programa. Ahora sí. Una pregunta para ir cerrando de índole personal. ¿Qué descubrió Claudio en la cuarentena? ¿Le gusta cocinar, ver las plantas? ¿Qué descubrió algo muy personal en esa cuarentena? En lo personal, he descubierto algunos dotes culinarios que la vorágine y el piloto automático de la vida pre-pandemia no me permitía frenar la pelota, disfrutar momentos familiares con más intensidad y charlas y sobremesas a lo mejor un poco más prolongadas. Tenemos una dinámica que ahora, digamos, cuando fue aumentando un poco el trabajo, quedó un poco más, sobre todo los fines de semana, pero jugar juegos de mesa como el TEC, que es de estrategia, con mis hijos, también es una actividad que hemos descubierto y disfrutado mucho en esto. O sea que diría que el poder disfrutar un poco lo que uno dice, de poder disfrutar, digamos, el momento y los pequeños detalles del lugar donde vivimos y de las personas con las que convivimos, que a veces la dinámica de nuestras obligaciones y esto como que estamos en un piloto automático y no detenemos la pelota para pensar un poco, creo que son aspectos muy positivos que me dio la cuarentena y la convivencia en cuarentena, en familia, con mis 3 hijos. Claudio, muchísimas gracias, la verdad, por este tiempo dispensado para con Panorama Jujeño. La verdad fue un honor tenerlo aquí en esta nueva edición, es su 4º programa de Panorama Jujeño, precisamente
Ojalá que no sea la última vez, podamos tenerlo en otra ocasión también para hablar un poco más tendido ya de otros temas. Muchos temas quedaron pendientes. Sabemos que tenés muchísimo para hablar de muchas, sobre todo afecciones a los chicos en esta situación en la cual estamos viviendo, y ojalá que se repita y bueno, que podamos tenerte nuevamente en el programa. Gracias por la invitación, ha sido una charla muy linda, y espero que productiva para ustedes y para los que están escuchando, así que les mando un beso, un abrazo o un codazo muy grande, y cuídense, y obviamente espero que estemos en otra oportunidad charlando distendidamente de otros temas que quieran hablar, cuando quieran. Muchas gracias.